Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 11 de lenguaje y comunicación. ¿Se escucha bien? Lo estoy viendo en el chat, me demoré un poquito en llegar, hubo problemas con el tránsito, lo siento mucho. Ya, pero ya comenzó la clase número 11. ¿Están por ahí? No voy a avanzar el chat. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, genial. Chiquillos, clase número 11, última clase de conectores, la clase número 5 de conectores. Y esta ya vendría siendo la última de conectores para que ya avancemos al siguiente ítem, que va a ser el ítem de plan de redacción. Por el día de hoy, entonces, vemos la última clase de conectores. Pero en la clase anterior, ¿qué fue lo que vimos? Vimos tipos de nexos, que eran las conjunciones, los adverbios y las preposiciones. Y dijimos que estas eran para palabras invariables. ¿Qué quería decir eso? Que no dependen ni del género ni del número de las palabras que tienen a su alrededor, ¿sí? Entonces los tipos de nexos que vimos fueron las partes que unen enunciados u oraciones estableciendo algún tipo de relación. Sí, vengo así como alterada, profe, respiro un poquito, así vengo así como porque venía muy atrasada y no quería hacerlos esperar, chiquillos. Entonces, ya, dijimos, calmando. Dijimos entonces que vimos las conjunciones, adverbios y preposiciones y además vimos un dato importante porque es un dato que aparece en los distractores a veces y nos puede hacer caer feo y caer mal. Vimos que cuando las preposiciones a y de se encuentran con el artículo definido el, forman una sola palabra y eso lo llamábamos una contracción. Entonces decíamos que cuando a y el se juntan, se encuentran juntos, esa palabra a el se apretaba y quedaba en al. Le dábamos un ejemplo, decíamos, yo fui a el parque. Suena extraño incluso, cuesta incluso un poquito decirlo. Yo fui a el parque. Entonces, en vez de decir yo fui a el parque, digo yo fui al parque. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Contrayendo la expresión a y la expresión el. La contraje y solamente formé una. También ocurría lo mismo con de más el, que formaban una sola palabrita que era del. Incluso yo les dije, hagan el ejercicio, escriban en Word de él y el Word solito, con el corrector de ortografía, lo que iba a hacer era juntar, contraer, y nos iba a dejar del. Entonces, dábamos el ejemplo de yo fui al parque de el juego. En vez de decir yo fui al parque de el juego, que también cuesta decirlo un poquito, se produce el fenómeno que llamábamos cacofonía, que era cuando algo se escuchaba como medio extraño. En vez de decir yo fui al parque de el juego, yo decía yo fui al parque del, contraje, juego. Y nos quedábamos con una sola palabra en vez de 2 expresiones. Chiquillos, ¿por qué terminamos la clase del día anterior con este dato, este tip? Porque precisamente la clase del día de hoy se va a tratar acerca de datos y tips que nos pueden hacer caer en el plan de, en el ítem de conectores. ¿Ya? Entonces, la clase número 11, la clase del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Expresiones que se prestan para confusión, es decir, vamos a ver lo que es la acentuación diacrítica y expresiones que tal vez a veces son un poco confusas y un fenómeno que se da mucho en nuestro lenguaje, que es el queísmo y el dequeísmo, palabras que suenan como muy extrañas, pero cuando vemos los ejemplos nos vamos a dar cuenta que
tenemos ese problema a veces cuando hablamos, sí que puede aparecer dentro de los distractores en los conectores, ¿ya? Entonces, la clase del día de hoy va a ir enfocada precisamente a todos esos errores que nos pueden aparecer como distractor y como nosotros a veces no los conocemos, podemos caer en esas situaciones. Lo primero que vamos a ver es la acentuación diacrítica. La acentuación diacrítica, chiquillos, lo que hace es poner una tilde en una palabra, en una expresión, para hacer que esa palabra o expresión signifiquen algo distinto. Por eso en la pantalla dice, la acentuación diacrítica diferencia la función gramatical de términos que se escriben igual, pero que en la oración desempeñan una función distinta. Vimos algunos casos en la clase anterior, ¿cierto? Dice además, en muchos casos esta acentuación no es exigida, pues dentro del contexto la función de la palabra se entiende. Cuando se genera ambigüedad solamente se utiliza el tilde. Hay acentuaciones que han caído en desusos, aun cuando involucran ambigüedades. Ese es un dato, más que nada, no van a aparecer en la PSU porque ponerlas va a implicar una directa falta de ortografía, por lo tanto no van a aparecer. Anteriormente, como dato a estas dos últimas acepciones, anteriormente la conjunción o, que separaba una frase de otra, por ejemplo, tenemos tiene dos maneras de aparecer. La primera es aparecer María o Juan, por ejemplo, y la otra era aparecer entre números, 1 o 2. Y esa O muchas veces se podía confundir con un 0. Entonces, ¿qué es lo que recomendaba la RAE? Nuestra amiguita la RAE, que la estuvimos viendo hace unas clases anteriores, lo que recomendaba era a esa O que aparecía entre cifras, ponerle una tilde, para que se diferenciara de un 0 y uno no cometiera un error. Sin embargo, eso cayó en desuso y el O con tilde ya no se utiliza. Por lo tanto, tampoco va a aparecer como distractor en la PSU, primero porque difícilmente nos van a aparecer cifras, y segundo porque si lo ponen, por muy distractor que sea, van a cometer una falta de ortografía. Por lo tanto, esas palabras que ya cayeron en desuso, que ya no se utiliza con tilde o sin tilde, depende del contexto, no las vamos a ver porque no las van a preguntar, ya no nos van a aparecer como distractor. Pero sí nos van a aparecer el caso, como el que acaba de comentar León en el chat, de el más y el más con tilde y el más sin tilde. Entonces, primero vamos a ver la tilde diacrítica en los monosílabos. Los monosílabos son esas palabras que están formadas por una sola sílaba. Mono, uno, sílaba. Solamente una sílaba. Entonces, tenemos el caso de la palabra sol. La palabra sol no cumple más de una función dentro de una oración. Siempre va a ser un sustantivo. Por lo tanto, cuando es un monosílabo, la palabra no se va a tildar porque no es necesario. Sin embargo, algunos monosílabos sí se tildan, y se tildan precisamente porque cumplen funciones distintas dentro de la oración. Y esas van a ser las que vamos a ver. Dijimos que no teníamos que dejarnos un poco tan intimidar, porque vamos a decir, hay tantas cosas que me tengo que aprender. No, son algunos solamente, y son solamente esos monosílabos los que se van a tildar. Entonces, tenemos el caso de Tenemos, por un lado, de, que puede cumplir la función de preposición y de sustantivo, y el de, con tilde, que puede tener la función de la forma del verbo dar. Entonces, como preposición tenemos colecciona fotos de gatos, ahí tenemos una preposición, y le bordó una letra D en la camisa, que está cumpliendo una función de sustantivo, el nombre de la letra D, ¿cierto? Y la otra, el de la forma del verbo dar, necesito que usted le dé su aprobación. Listo. El y el también se diferencia, tenemos uno con tilde y el otro sin tilde, cuando el primero es artículo y el segundo es un pronombre personal. El tono que usó no era el adecuado, y ahí tenemos un artículo que está definiendo a las palabras que siguen después. Y después tenemos el pronombre personal, él, cuando se refiere a una persona. Él buscó las respuestas necesarias. Y aquí tenemos el que ponía de ejemplo León. Más y más. Cuando tenemos el más sin tilde, cumple la función de conjunción adversativa. Y ese más, decíamos, lo podíamos reemplazar por un pero. Le creyó, mas las dudas permanecieron. Le creyó, pero las dudas permanecieron. Cualquiera de los dos está bien utilizado.
pero siempre y cuando el más no aparezca con tilde, vamos a poder reemplazarlo con un pero. Si no, no. Y después tenemos el más, que puede con tilde, que puede cumplir varias funciones. Adverbio, adjetivo, pronombre, conjunción con valor de suma y de sustantivo. Y ahí tenemos un ejemplo para cada una de estas funciones. Tú eres más veloz que yo. Adverbio de cantidad. Ponle más azúcar al café. Ya no aguantaba más. 3 más 4 son 7. A esta suma le falta el más. Y todos esos más entonces van a ir con tilde. Para recordarlo mejor y no estar diciendo, ay, este más es de adverbio, este más es de adjetivo. Generalmente el más con tilde va a tener relación con sumas, con cantidades, ¿cierto? O con intensidades, con cosas que son mayores que nosotros. Siempre va a tener una relación ahí con el ámbito de la matemática. Para los que son más matemáticos, entonces se van a poder acordar de esa manera. Después, el mi y el mi. Tenemos primero que cumple una función de adjetivo posesivo o de sustantivo, o también puede cumplir la función de pronombre personal, es decir, de persona, para mí. En el caso del mi sin tilde, tendríamos el perfecto fue causado por mi descuido. Empieza de nuevo en el mi. Ese mi se refiere a una nota musical y por tanto va a cumplir la función de sustantivo. Y después tenemos el mi con tilde que se refiere a un pronombre personal. Mi, me prometí a mí mismo no volver a ese lugar. Después tenemos los siguientes monosílabos que sí se tildan. El se, que puede cumplir la función de pronombres con un montón de valores, o el se con tilde, que sería una forma del verbo ser o del verbo saber. Entonces tenemos como pronombre con distintos valores, se lo comenté ayer. Y después, sé, forma del verbo saber o ser, sé bueno y pórtate bien. Ser, forma del verbo ser. Sé que no es necesario volver a explicarlo. Y ahí tenemos la forma del verbo saber. Después, el sí, como conjunción con distintos valores o sustantivo también. Si llueve, te mojarás. Compuso una melodía en si mayor. Ese si es el nombre también de la nota musical si. Por lo tanto, como es un sustantivo, no lleva tilde. Pero, caso contrario, sí lleva tilde cuando ese sí cumple la función de adverbio de afirmación o de pronombre personal. Sí, estoy preparado y vive encerrado en sí mismo. Es decir, en el primero cumple la función de afirmar algo, sí y solo sí, y también de referirse a una persona. Vive encerrado en sí mismo, ensimismado, también podríamos conmutarlo por eso. Después tenemos el te, que cumple la función de pronombre personal y sustantivo. Te indicaré cuál es la vía más rápida y tú te parece una L, el nombre de la letra T, ¿cierto? A veces cuando uno escribe y está escribiendo apurado, de repente le falta, por ejemplo, ponerle el palito a la T y se puede transformar en una L si uno no, si lo escribe con mucha rapidez. Entonces tu T parece una L. Por otro lado, tenemos el T con tilde como sustantivo. Él es el dueño de una inmensa plantación de té. Y por último, tenemos el caso de tú. El tú puede ser un posesivo, tu planteamiento no es fácil de entender, y el tú con tilde vendría siendo un pronombre personal. A pesar de las dificultades, sé que tú lograrás entenderlo, tú, ¿cierto? Un pronombre personal. Hasta ahí, chiquillos. Yo sé que partí la clase así como medio rápido, pero en esta parte traté de irme calmando cosas que pasan, ¿cierto? Hasta aquí, chiquillos, ¿se entendió? A ver, cómo corre el chat. ¿Alguna duda con esta parte? Chiquillos, recuerden las dudas que sean así como más grandes o que no tengan relación con la materia, pero que ustedes de todas maneras quieran hacerla, pueden dejarla para la parte final de la clase que está referida a todas sus dudas y preguntas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, chiquillos, ojo con esta parte. Las palabras, los monosílabos que se tildan, que tengan que ver con
con conjunciones, con preposiciones, con pronombres personales, es probable que nos aparezcan como distractores o que nos aparezcan como una de las alternativas. Por lo tanto, tenemos que saber qué función más o menos cumple cada uno de ellos dentro de la oración. León nos dice, yo voy bien, pero me pregunto sobre el cómo sin tilde y el cómo con tilde. Lo vamos a ver precisamente en esta clase. Aquí, justo. Entonces, esta pregunta que nos hace León, que dice sobre el cómo y el cómo con tilde, se llaman pronombres interrogativos o exclamativos. Cumplen distintas funciones. Entonces, tenemos la función con tilde, que son las que vamos a ver ahora, y sin tilde. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando aparecen en oraciones que sean interrogativas o exclamativas, directas o indirectas. ¿Qué quiere decir directas? Que aparezcan con los signos ya sean de exclamación o de interrogación. Chiquillos, recuerden, y esto es un dato para la vida, ¿cierto? Para escribir mejor, no se lo van a preguntar en la PSU, pero es un dato que me parece relevante recordar. En el castellano, en el español, nosotros utilizamos signo de interrogación y de exclamación de apertura y de cierre. ¿Ya? Nosotros no hablamos inglés, no solamente ponemos el de cierre, también ponemos el de apertura. Se han ido perdiendo, pero nosotros utilizamos los dos. Entonces, tenemos el que, ¿cierto? Con tilde, que se puede utilizar en oraciones, como dice ahí, interrogativas o exclamativas, directas o indirectas. Las indirectas, como ya explicamos las directas es cuando la pregunta o la exclamación viene dada por inferencia, viene dada ahí como por abajito. No está directamente uno preguntando, pero se entiende que dentro de la oración cumple una pregunta o una exclamación. Y aquí tenemos el ejemplo. El primer ejemplo que dice, aquel es el libro que estoy leyendo, fíjense, no lleva tilde, porque es una oración enunciativa, solamente estoy construyendo una frase con otra intención, que no es ni interrogación ni exclamación. Por lo tanto, ese que, o el cuándo, el cómo, cuando aparezcan sin intención ni de interrogación ni de exclamación, no van a ir con tilde. Contrario a lo que ocurre después, ¿qué puedo leer? Es una pregunta, y es una pregunta además directa porque aparece con signo de interrogación de apertura y signo de interrogación de cierre. Y ahí tenemos una oración interrogativa directa. Y a continuación dice, observa qué buen libro es este. Estoy haciendo una frase exclamativa, no estoy preguntando nada, estoy exclamando. Una frase exclamativa, pero indirecta, es decir, la intención de la exclamación viene dada por inferencia. Nosotros los entendemos dentro del contexto. Observa qué buen libro es este. Es el mejor libro del mundo. Por eso mismo yo te estoy dando este libro. Entonces ahí tenemos una exclamativa indirecta. Chiquillos, antes de continuar con las demás, ¿se entendió la diferencia entre una oración interrogativa o exclamativa directa o indirecta? A ver. Vamos viendo. Ese es el entremedio, mientras espero que ustedes me contesten. Sí, bueno, ahí ya apareció un sí por lo menos. Sí, ya, genial. Entonces, después tenemos el cuándo. Cuando llegues vas a ver. Y esa está con directa, signo de exclamación, de apertura y de cierre. ¿Cuándo se realizará la ceremonia? Estoy preguntando, por lo tanto ese cuándo lleva tilde. Después, ¿cómo? ¿Cómo se hace la masa del pan? Y ahí hay una pregunta, ¿cierto? Por lo tanto, como es una pregunta, estoy preguntándole a alguien cómo se hace el pan, lleva tilde. Después, ¿cómo no voy a reconocerlo si lo veo todos los días? Frase exclamativa directa porque aparece con los signos. Después, ¿dónde? ¿Dónde me esperarás? Pregunta. Ignoro dónde se encuentra el lugar. No sé dónde se encuentra el lugar. Por lo tanto, ahí tenemos una frase interrogativa indirecta. Nos aparece sin los signos, pero de igual manera debe llevar la tildación. Después, ¿quién?
¿A quién invitaremos? Pregunta directa además. Desconozco quién fue el culpable. Por lo tanto, ese quién, como es una interrogación indirecta, también lleva tilde. ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta más difícil? ¿Cuál será la pregunta más difícil que aparecerá este año en la PSU? No sé cuál es la situación a la que te refieres. La desconozco, la ignoro. Casos similares a lo que ocurrió con anterioridad. Por lo tanto, como también es una interrogación, no sé cuál, estoy respondiendo a tu interrogación, no sé cuál, lleva tilde. Y después, ¿cuánto? ¿Cuántas veces debo repetirlo? Pregunta. ¿Cuánto lo siento? Exclamación. Por lo tanto, entonces, respondiendo a la pregunta que apareció justamente en el chat referida a estas palabras que a veces se tildan y a veces no. Cuando se tildan estas expresiones qué, cómo, dónde, cuándo, quién, cuál, cuánto, incluso puede ser el cuán, difícil que aparezca, pero puede aparecer el cuán, que es una abreviación del cuánto, se va a referir entonces a preguntas o exclamaciones y por ende deben ir con tilde. Si nos aparecen en una frase enunciativa cualquiera que no tiene ni intención ni de interrogarnos ni de exclamar algo, no van a llevar tilde porque van a cumplir otra función. Cualquier respuesta a una interrogación va sin tilde, generalmente van sin tilde, sí. Generalmente van sin tilde. Ya, sigamos entonces. Después tenemos estas expresiones que a veces nosotros no sabemos escribirlas y por lo tanto como no sabemos escribirlas, tampoco sabemos cómo se escriben, ¿cierto? No tenemos idea, la hemos escuchado, la hemos visto, alguna vez apareció por ahí en un libro, pero no sabíamos bien qué significaban. A veces estas expresiones, si no las conocemos bien, se nos van a confundir porque vamos a decir, pero bueno, primero apareció de esta manera, después apareció así, después apareció así. Ok, aquí vamos a ver entonces algunas expresiones que se pueden prestar para confundirnos. En la medida que nos confundan, nosotros ya nos vamos para abajo en la PSU porque nos van a aparecer como distractor, chillos. Acuérdense, todo esto va a depender del conocimiento que tengamos entonces de los distractores que nos puedan aparecer en la PSU. Y esto básicamente va enfocado también a cuando nosotros ya nos quedamos, por ejemplo, entre dos alternativas y decimos, ya, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Si sabemos bien la función que cumple esa palabra dentro de la oración, perfecto, vamos a saber discernir entre una u otra. Entonces, tenemos la expresión asimismo, asimismo, asimismo. Si se fijan, si uno lo escucha, no se da cuenta la diferencia. Asimismo, asimismo, asimismo. Esta es la cara que pone la profe. Porque uno lo escucha y si no entiende el contexto, no se va a entender a cuál de estas se refiere. Entonces, primero, en primer caso, tenemos el asimismo todo juntito y asimismo separado. En este caso, entonces, esta expresión cumple la función de adverbio de modo y de locución adverbial. Y equivalen, es decir, las podemos cambiar por de igual manera, del mismo modo, de este modo, así. El asimismo, todo juntito, y el asimismo separado se puede escribir de las dos maneras. ¿Ya? Por eso aparecen juntos. Se puede escribir de las dos maneras, pues cumplen la misma función dentro de la oración. El director aceptó las indicaciones que se le entregaron y, asimismo, dio algunas sugerencias. Si se fijan, podemos cambiarlo por un de igual manera. El director aceptó las indicaciones que se le entregaron y, de igual manera, dio algunas sugerencias. Es decir, el director hizo esta cosa y además agregó o dio algunas otras sugerencias dentro del contexto, ¿cierto? Después, el hombre debe trabajar y, asimismo, tener tiempo libre para descansar. Vamos a cambiarlo por de este modo. El hombre debe trabajar y, de este modo, tener tiempo libre para descansar. Es decir, el hombre tiene que hacer esta cosa y además, del mismo modo, también, o por esto, también tener tiempo para hacer esta otra cosa que es descansar y que a todos nos gusta mucho, ¿cierto? Y después tenemos el asimismo ya todo separado, asimismo, formado por preposición,
pronombre y adjetivo. No creí que pudiese dañarse a sí mismo. Y fíjense que ese sí va con tilde porque se refiere al pronombre personal sí, de mí, ¿cierto? Después tenemos la otra expresión, que es el por qué, por qué, por qué. Sí, justo Daniel Esteban nos estaba preguntando qué es lo que pasaba aquí con el por qué. Porque, todo juntito, conjunción causal. Debo estudiar porque tengo un examen mañana. Debo estudiar porque tengo un examen mañana. Este por qué también es la respuesta a cuando nos preguntan, ¿por qué hiciste tal cosa? Porque se me dio la regalada gana. Y ahí tenemos también entonces como conjunción causal. Hice esto debido a tal cosa. Y ahí nos aparece entonces el por qué todo junto. Después, ¿por qué? Con tilde, sustantivo, que cumple la función de causa, motivo o razón. El porqué de la situación no lo sé. Y ahí aparece entonces como ejemplo de sustantivo. El porqué, la causa de la situación, no tengo idea, no lo sé. Y después, ¿por qué? Formado por una preposición y un pronombre interrogativo, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Por qué estás triste? Y ahí hay una pregunta directa. Entonces, el por qué, cuando lleva tilde y además va separado, interrogación directa o indirecta. Profe, ¿cuál era un sinónimo de asimismo? Nos devolvemos. Sinónimo de asimismo, de igual manera, sí, todo junto. De igual manera, del mismo modo, de este modo, así. Ahí tienen los ejemplos de sinónimos de asimismo. Ya. Entonces, ahí teníamos 3 usos del por qué, que si nosotros solamente los escuchamos, no podemos identificar a cuál de estos se refiere. Pero cuando lo veamos escrito, si nos aparezca por ahí, lo vamos a saber. Después, ¿con qué, con qué, con qué? 3 palabritas, ¿cierto? O 3 expresiones que al oído suenan prácticamente similar, exceptuando la última. Entonces tenemos con qué, conjunción consecutiva que puede ser reemplazada por consiguiente, en consecuencia o de manera que. Viajaremos muy pronto, con que vayan preparando el equipaje. Es decir, porque vamos a viajar muy pronto, ustedes deben preparar el equipaje y ya luego se establece entonces una relación de causa-consecuencia. La causa, vamos a viajar muy pronto, consecuencia, ustedes preparen luego el equipaje. Después, con qué, separado, tenemos ahí el espacio, formada por la preposición y el pronombre relativo, con y que. Se puede reemplazar con el cual y con la cual. No encuentro el abrigo con que llegaste. No encuentro el abrigo con el cual llegaste. Acá tenemos que fijarnos y tenemos que poner mucha atención con el género de la palabra que siga. En el caso, por ejemplo, o de la palabra que tenga anteriormente. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos el abrigo, que es masculino. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo por un el cual. Ahora, si nos dicen, no encuentro la chaqueta con la que llegaste, ahí sí tenemos que ocupar con la cual. No encuentro la chaqueta con la cual llegaste. Y ahí entonces vamos fijándonos cómo se puede escribir cada una de estas palabras. Y después, el con qué, que es una interrogación formada por la preposición con y el pronombre interrogativo que. ¿Con qué pegaremos estos papeles? Pregunta. Por lo tanto, como es una pregunta, lleva tilde. ¿Con qué haremos esto? Y etcétera, etcétera. Constanza, hola, se nos viene integrando recién al chat. Después, tenemos el sino, sino y sino. También 3 palabras que son muy similares. Y este sino, el primero le podemos incluso agregar el que, sino que. Este sino cumple la función de una conjunción adversativa, con la cual en la segunda oración lo que se niega en la primera. Entonces, no ir al cine, sino al teatro. La información que entregué en la primera oración, no iré al cine,
se está negando se está volviendo a negar a través de la segunda. No iré al cine, sino al teatro. No voy a hacer esto, sino que haré esta otra cosa. Después, no iré al cine, sino que trabajaré toda la tarde. No voy a hacer esto, sino que voy a hacer esta otra cosa. Después, sino, todo juntito, va precedido de la expresión no solo, señala adición y no oposición. Es decir, al contrario del anterior, que nos oponía a dos cosas, acá estamos sumando. Logró el triunfo no solo por su capacidad, sino por su perseverancia. Hizo esto debido a su capacidad y además, estoy sumando, por su perseverancia. Y después, antes de eso, también la palabra sino, todo junto, puede significar, pero aquí ya es un sustantivo, puede significar destino. Ese es un dato. No les va a aparecer en el EPSU, pero es el dato anecdótico de la clase de hoy. La palabra sino, todo junto, significa destino. Y después, sino, todo separado, formado por una conjunción condicional y un adverbio de negación. Te irá mal en la prueba si no estudias. Entonces estoy condicionando el resultado de la prueba al estudio. Pregunta de Alexander. ¿Y no hay sino con tilde como reafirmando? No, no hay sino con tilde. Porque es una palabra, si aparece todo junto, es una palabra grave. No lleva tilde. No va a cambiar la función con tilde o sin tilde. Es una palabra grave terminada en vocal. Por lo tanto, no. Profe, el sino también puede ser reemplazada por el si es que no. En el caso de esta, sí. Porque tú estás condicionando lo que está ocurriendo. Estás haciendo una oración condicional. Por lo tanto, sí, la puedes cambiar por el si es que no. Te irá mal en la prueba si es que no estudias. Sí, lo puede cambiar, Helen, ningún problema. Nos están preguntando nuevamente por el por qué separado y sin tilde. Vamos a devolvernos un poco para responderle a Daniel Esteban. Nos está preguntando el por qué ¿Por qué separado y sin tilde? Porque separado y sin tilde no hay. Fíjese. Cuando usted está respondiendo una pregunta, va a ocupar la primera. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tal cosa? Junto. No está separado. ¿Ya? En este caso, entonces, no lo vamos a tener separado, Daniel. Ya. Vamos a seguir, entonces, Entonces, hasta aquí. Sino. Estas eran las palabras que se podían prestar para confusiones dentro de la PSU porque precisamente van a aparecernos o juntas o separadas y con tilde o separadas y sin tilde. Vamos a pasar a la tercera parte de lo que dijimos que íbamos a ver el día de hoy, que es el queísmo y el dequeísmo. ¿Por qué es importante verlo? Siguiendo con la clase, precisamente porque nos puede aparecer como un distractor. Y segundo, porque nosotros solemos usar muchas de estas expresiones, incluso se escuchan en las noticias y están mal utilizadas. Entonces aquí yo me voy a poner como un profesor antiguo que aparecía y que a lo mejor sus papás o ustedes mismos, si son unas personas que ya dieron la PSU o prueba de aptitud académica hace muchos años, tal vez lo conozcan, que era el profesor Mario Campuzano, que decía, usted no lo diga, porque esto va a estar mal dicho. Entonces tenemos el fenómeno del queísmo y el dequeísmo. El queísmo y el dequeísmo son dos fenómenos que ocurren cuando ocupamos incorrectamente las expresiones que y de qué. Pienso de que este invierno no será tan frío. Mal dicho. Pienso que este invierno no será tan frío. Bien dicho. Ahí tendríamos que tener un sonido casi como de estrellitas. Bien dicho. Entonces, ¿qué es el queísmo? Es el uso de qué en lugar de qué. Tengo la convicción que no has cumplido tu promesa. Malo. Tengo la convicción de que no has cumplido tu promesa. Ahí sí. Bien. Y el dequeísmo es el fenómeno que ocurre
cuando usamos el de qué en vez del correcto que. Parece de que no entendiste mi explicación. Malo. Parece que no entendiste mi explicación. Bueno, ahí sí. Entonces, como a veces nosotros ya estamos tan acostumbrados a escuchar estas frases que nosotros creemos que puedan estar bien y por lo tanto si nos aparece un qué o un de qué en la PC1 va a decir, sí, tal vez esta está bien, pero resulta que no está bien, vamos a ver una manera de que nosotros mismos nos demos cuenta cuándo está bien utilizado y cuándo está mal utilizado. Entonces, vamos, para evitar el queísmo de queísmo. Primero el queísmo, realizar preguntas y entregar las correctas respuestas. Alexander nos está preguntando, ¿y cuándo se ocupa el de qué? Aquí lo vamos a ver, pues. Y cómo usted va a saber bien cómo ocuparlo. Entonces, me di cuenta que no había traído mi libro. Hasta ahí uno dice, ya, ok, puede ser, puede que esté bien construida. Entonces, yo le pregunto a esta frase, me di cuenta que no había traído mi libro. ¿De qué me di cuenta? De que no había traído mi libro. De eso fue de lo que yo noté. Eso fue lo que yo noté de lo que me di cuenta. Por lo tanto, me di cuenta de esto, de que no había traído mi libro. Entonces, pasamos de la primera oración, que si bien sonaba bien, nosotros dijimos, puede que haya algún problema, pasamos a esta primera oración. Me di cuenta que no había traído mi libro, a la correcta, me di cuenta de que no había traído mi libro. La misma pregunta que yo construí aquí me dio la respuesta de acá abajo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Voy a tener que aprenderme otra canción para hacer los intermedios, para no hacer siempre la misma. No hay respuesta. Por lo tanto, entonces continuamos a la que sigue. Entonces, esa era la manera de evitar el queísmo. Ahora, para evitar el dequeísmo, que era el incorrecto uso del de qué, también tenemos que hacerle preguntas a la oración. El profesor señaló de que la prueba sería este lunes. Oración fatal para los que están de vacaciones y vuelven el lunes a clases, lo siento. El profesor señaló de que la prueba sería este lunes. ¿Qué fue lo señalado por el profesor? Que la prueba sería este lunes, ¿cierto? Entonces, el profesor señaló que, fíjense que ese de está tachado, el profesor señaló esto, que la prueba sería este lunes. Y hago entonces, a través de mi respuesta primera, me doy cuenta que la primera oración estaba mal construida y la construyo correctamente en la segunda. El profesor señaló esto, que la prueba sería este lunes. Ahí entonces está explicada la diferencia entre el queísmo y el dequeísmo. Hasta ahí. Javiera, 169, que era la que nos dijo no mucho, pero me refiero a que me entiendo que eso se refirió a la pregunta anterior. ¿Se entendió ahora con este otro ejemplo? Si se fijan, yo aquí no puedo construir la pregunta, frente a la oración. El profesor señaló de que la prueba sería este martes. Yo no puedo construir la pregunta de qué señaló el profesor, porque ya estoy construyendo una pregunta incoherente. Pero sí puedo construir la pregunta ¿qué señaló el profesor? Que la prueba sería este lunes. Entonces, chiquillos, hasta ahí, hasta aquí. ¿Se entendió? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, ahí se entendió al parecer mejor. ¿Sí? Ya, genial. Sí, nos están diciendo que sí en el chat. Genial. Entonces, como se pueden ver, y ustedes probablemente ahora de aquí en adelante van a decir, ay, la profe me embarró la vida porque hoy la lo voy a escuchar siempre en el matinal, en las noticias, en la radio, porque estos fenómenos ocurren mucho cuando nosotros hablamos. Nosotros como ahora ya lo aprendimos, decimos, no, esto no se hace así, cuando yo lo escuche me va a sangrar el oído porque
no, esto está mal construido, ¿cierto? Entonces, pasamos a la segunda parte de la clase. Ya vimos los 3 elementos que íbamos a ver en la clase de hoy, que estaban referidos principalmente a tratar de que los distractores no nos hagan perder la cabeza y no nos hagan perder puntaje valioso, ¿cierto? Para eso estamos ahí. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.